El mundo de las MMA siempre ha estado lleno de sorpresas, con eventos cada año que ofrecen resultados completamente impredecibles. Hoy echaremos un vistazo a algunas de las victorias y derrotas más impactantes que casi nadie pudo haber predicho. ¿Estás preparado para revivir estos momentos emocionantes? Kamaru Usman vs Leon Edwards. Comenzaremos con el choque en la categoría de peso welter entre Kamaru Usman y Leon Edwards. Usman llegaba al combate como el campeón reinante después de vencer a Jorge Masvidal y Colby Covington por segunda vez cada uno. Usman era conocido como el rey de las revanchas y estaba invicto en UFC. Usman ya había vencido a Edwards en 2015, por lo que muchos esperaban que la pelea se desarrollara de manera similar a la primera. Las probabilidades eran de 4-1 a favor de Usman. Sin embargo, desde el inicio de la pelea, Edwards demostró una gran resistencia y conectó varios golpes. Incluso logró derribar a Usman y dominar la ronda. Aunque Usman mostró su dominio en las siguientes rondas, Edwards sorprendió a todos lanzando una patada giratoria que dejó a Usman fuera de combate en los últimos segundos del último round. Así, Edwards se coronó como el nuevo campeón welter de UFC, poniendo fin al reinado de Usman. Gabriel Gonzaga vs Mirko Cro Cop. En 2006, Mirko Cro Cop Filipovic era una estrella en ascenso en UFC. Había llegado a la organización luego de ganar el Grand Prix de Pride, donde había derrotado a 4 oponentes en 4 meses. La pelea contra Gabriel Gonzaga determinaría al próximo contendiente al título de peso pesado. La pelea fue anticipada como un choque entre un maestro de Jiu-Jitsu y una máquina de kickboxing. Desde el comienzo de la pelea, ambos peleadores fueron cautelosos. Sin embargo, a 1 minuto y medio, Cro Cop lanzó un golpe, pero Gonzaga lo derribó y montó el ataque desde arriba. Aunque el árbitro decidió ponerlos de pie faltando solo 11 segundos para el final, en ese poco tiempo ocurrió lo impensado. Gonzaga lanzó una patada giratoria que conectó en la cabeza de Cro Cop, dejándolo fuera de combate. Este impresionante final fue reconocido como el knockout del año por los principales medios de comunicación. Pese a su retorno a UFC en varias ocasiones, Cro Cop nunca logró alcanzar el nivel de campeonato. Fabricio Werdum vs Fedor Emelianenko. Uno de los combates más memorables en la historia de las MMA fue la victoria de Fabricio Werdum sobre Fedor Emelianenko. En ese momento, Fedor tenía 33 años y llevaba casi 10 años sin perder. Nadie creía que alguien pudiera derrotarlo, mucho menos Werdum, que había tenido pocas derrotas y había sido despedido de UFC después de ser noqueado por Junior Dos Santos. La pelea duró tan solo 27 segundos. Werdum rápidamente derribó a Fedor y trató de terminar la pelea con ground and pound. Sin embargo, el astuto brasileño cambió rápidamente a una sumisión y atrapó el brazo de Emelianenko. El ruso intentó escapar desesperadamente, pero la sumisión de Werdum demostró ser efectiva y Fedor se vio obligado a rendirse. Esta victoria sorprendió al mundo de las MMA y hasta el día de hoy es recordada como una de las mayores sorpresas. Michael Bisping vs Luke Rockhold. En 2012, la UFC le dio la bienvenida a Luke Rockhold, campeón de Strikeforce y uno de los prospectos más prometedores en peso medio. Su debut no fue como se esperaba, pero después logró una racha de 5 victorias consecutivas que lo llevaron a ganar el campeonato. Rockhold no esperaba tener una revancha con Michael Bisping, pero unas semanas antes del evento, Chris Weidman se lesionó y el británico se ofreció como reemplazo. Nadie creía en Bisping, ni siquiera sus propios hijos, que estaban dispuestos a apostar contra él. En la pelea, el campeón subestimó a Bisping y lo convirtió en campeón de peso medio en UFC 199. Bisping demostró que no se le debe subestimar y que todo puede pasar en las MMA. Junior Dos Santos vs Stipe Miocic. Cuando se anunció el combate entre Junior Dos Santos y Stipe Miocic, muchos esperaban un combate emocionante y equilibrado. Dos Santos era considerado uno de los mejores pesos pesados en ese momento, mientras que Miocic era un contendiente sólido y peligroso. Desde el principio de la pelea, Dos Santos mostró su habilidad de striking, pero Miocic logró absorber los golpes y devolverlos con fuerza. En el transcurso de los primeros rounds, Miocic se mostró resistente y conectó golpes contundentes a Dos Santos, quien comenzó a mostrar signos de fatiga. En el cuarto round, Miocic pudo conectar una combinación devastadora que dejó a Dos Santos noqueado en la jaula.
Esta sorprendente victoria para Usyk lo estableció como uno de los mejores pesos pesados en la UFC y comenzó una racha de victorias, convirtiéndose en uno de los campeones más dominantes de la división. Rose Namajunas vs Joanna Jedrzejczyk. Otra pelea que quedará en la memoria de todos los fanáticos de las MMA es la victoria de Rose Namajunas sobre Joanna Jedrzejczyk. Jedrzejczyk era la campeona invicta de peso paja femenino y era considerada una de las mejores peleadoras femeninas de la historia. Parecía imposible que alguien pudiera vencerla, y mucho menos Rose Namajunas, que no tenía una racha ganadora en sus últimas peleas y había luchado con problemas psicológicos. Sin embargo, en esta ocasión, Namajunas mostró sus mejores cualidades. Desde el inicio de la pelea, tomó el centro del octágono y dictó el ritmo del combate. Mejoró su defensa ante los intentos de derribo de Jedrzejczyk y siempre presionó con agresividad. En los primeros 2 minutos, Namajunas conectó golpes contundentes y finalmente lanzó un golpe que fue decisivo, llevándola a una victoria rápida. Esta sorprendente victoria de Namajunas puso fin al reinado de Jedrzejczyk y demostró que en las MMA, todo puede pasar. El mundo de las MMA siempre nos sorprende con victorias y derrotas sorprendentes. Estos son solo algunos ejemplos de peleas en las que se obtuvieron resultados inesperados. Es una muestra de que en las MMA, cualquier cosa puede suceder y que los pronósticos no siempre son precisos. Tal como sucedió en el épico regreso de Max Holloway en UFC 300, donde contra todos los pronósticos le arrebató el cinturón Baddest Motherfucker a Justin Gaethje y además se llevó el bono de la noche. Aquí te dejo el video para que te enteres. Y si te ha gustado este video, no dudes en darle like, suscribirte y compartir. Hasta la próxima.